Bien, entonces vamos a ver cómo, lo primero que hay que hacer entonces es simbolizar este ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para simbolizar este ejercicio? Y bueno, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables de salida, ¿sí? En este caso, estas tres son mis variables, ¿sí? Variables de entrada, ¿sí? Y acá yo voy a tener una sola, que es la variable de una sola salida, ¿sí? Entonces, bueno, acá la pueden llamar X y Z, A, B, C, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que esto me dicen los circuitos, ¿sí? Y acá están las compuertas lógicas, ¿sí? Que funcionarían como los conectivos para las proposiciones, ¿sí? Y las variables de entrada serían las proposiciones, para hacer una analogía con lógica de predicados. Entonces, bueno, vamos a identificar, ¿sí? ¿Cuál es cada una de ellas, ¿sí? Entonces, ¿esta qué compuerta es? Y bueno, esta es una compuerta AND, ¿sí? Acá tengo otra compuerta AND, ¿sí? Acá, acuérdense, grabar. Bueno, entonces la compuerta NOR, ¿sí? Que la OR es la suma, ¿sí? Se pone de esta manera. Y como está negada, se pone la barrita de arriba, ¿sí? Y después tienen otra AND, ¿sí? Pero fíjense que acá hay una de las variables que está negada, ¿sí? Que es la variable X, ¿sí? Entonces yo voy a poner X negado por Y por Z, ¿sí? Bien. Y estas tres compuertas están unidas por una variable OR, ¿sí? O sea que esto es la suma, ¿sí? Y esto es la suma, ¿está? Bien. Bueno, esta es la primera parte del ejercicio, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacer eh, para llevarlo a la mínima expresión, ¿sí? Entonces, para eso, entonces, una de las leyes de la lógica que vamos a usar acá, ¿sí? Es, bueno, no es justamente esta, ¿sí? Esta es la ley que vamos a usar, que es la negación de OR. Esta es para lo que es lógica de predicados, pero se puede traducir a la lógica digital. ¿Por qué? Porque un OR es la suma, ¿sí? Y la negación es la barrita. O sea que yo, esto, para lógica digital, que sería P más Q, ¿sí? Barrita, es equivalente a decir barrita P por, ¿sí? Recuerden que el I es una multiplicación, ¿sí? Por Q negado, ¿sí? Bueno, acá yo tengo 3. Si habría otra más sería exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, esto sería X por Y por Z más, ¿y acá qué me quedaría? X negado, ¿sí? Por Y negado por Z negado, ¿sí? Más X negado por Y por Z, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, vamos a ver otra ley de la lógica. ¿Qué puedo hacer yo? Y bueno, distribuir, ¿sí? Fíjense acá tengo dos AND, ¿sí? Y acá que comparten el mismo término, ¿sí? X por Z, X por Z. Entonces, ¿qué me queda acá? Me quedaría X más X negado, ¿sí? Por eh, Y por Z, ¿sí? Más X negado por Y negado por Z negado, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. ¿Cómo? Ay, no, pará porque se te escucha todo entrecortado, ¿sí?
Entonces, como x más x negado siempre va a dar 1, ¿sí? Esto directamente es 1 por y por z más x negado por y negado por z negado, ¿sí? Y ahí ya terminaríamos, entonces esto sería y por z más x negado por y negado por z negado. Y ahí ya no puedo hacer más nada. Ahí quedaría el ejercicio resuelto, ¿sí? Es decir, este es un circuito equivalente, ¿sí? Que con menos compuertas que este, ¿sí? Hace exactamente la misma, o tiene la misma función. ¿Está? Entonces, ahí terminaría el ejercicio. Bien, vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Para este ejercicio y para el resto, ¿no? Porque vamos a hacer el primer inciso, pero para el resto de los incisos, es necesario saber, digamos, las definiciones de unión, intersección, eso se la tuvieron que haber dado, ¿sí? Las definiciones formales, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa que, o cómo se hace A unión B? ¿Sí? El conjunto A igual al conjunto B. ¿Cuál es la definición de unión? ¿Sí? ¿Se acuerdan? La definición de unión, ¿sí? Yo tengo que X pertenece a unión B, ¿sí? Sí, solo sí, ¿qué pasa? X pertenece a A o X pertenece a B, ¿sí? ¿Ven por qué acá hay que aplicar las leyes lógicas? Porque empiezan a aparecer simbolitos lógicos. ¿Cuál era la definición de intersección? No la vamos a usar, pero bueno, está bueno tenerla a cuenta, ¿sí? Yo tengo que X pertenece a A intersección B, si solo si, a diferencia de la unión, X pertenece a A y X pertenece a B, es decir, tiene que pertenecer a los dos conjuntos. Estas definiciones se las dieron, ¿no? Y si no se las dieron, se las van a dar. ¿Está? Ahora, ¿cuándo dos conjuntos son iguales? ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? ¿Qué tiene que pasar? Para, tiene que tener los mismos elementos. Es decir, yo podría decir que el conjunto A está incluido en el conjunto B, tiene que pasar, y tiene que pasar que B esté incluido en el conjunto A. ¿Sí? Así se demuestra la igualdad entre conjuntos. ¿Sí? Se demuestra una doble inclusión. El primer conjunto tiene que estar incluido en el segundo y el segundo tiene que estar incluido en el primero. ¿Sí? Ahora, cuando un conjunto, cuando un conjunto A está incluido en un conjunto B, ¿sí? ¿Cuál es la definición de inclusión? Cuando para todo X que pertenece al conjunto A, ¿sí? Entonces X pertenece al conjunto B, ¿sí? Básicamente, hablando, ¿sí? En el lenguaje cotidiano es lo que dijo la compañera, ¿sí? Si todos los elementos de un conjunto, del primer conjunto, están en el segundo y todos los elementos del segundo conjunto están en el primero, y bueno, es porque los dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces son iguales. ¿Se va entendiendo hasta acá? Bien, entonces, estas definiciones y alguna más que me habré olvidado, junto con las leyes de la lógica que vimos recién, me van a servir para hacer estas demostraciones. ¿Sí? Bien, ¿qué tengo que hacer yo acá? ¿Sí? Acá es la igualdad de dos conjuntos. ¿Sí? Este es el primer conjunto y este es el segundo conjunto. ¿Sí? Entonces, para demostrar esta igualdad, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que hacer la doble implicación. Es decir, tengo que demostrar, ¿sí? Primero, tengo que demostrar que el conjunto 1 está incluido en el conjunto 2, ¿sí? Y después tengo que demostrar que el conjunto 2 está incluido en el conjunto 1, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Entonces, 1. Yo tengo que demostrar que el conjunto 1 está incluido en el conjunto 2, ¿sí?
La definición de inclusión es esta. Entonces yo tengo que demostrar, todavía no lo sé, que partiendo de un X que pertenece al conjunto 1, ¿sí? Tengo que demostrar, haciendo un razonamiento lógico. ¿Cómo hago este razonamiento lógico? Utilizando las leyes de las lógicas y las definiciones formales, ¿sí? Tengo que demostrar que este mismo elemento pertenece al conjunto 2, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Todo esto es la introducción. Bueno, ahora vamos a, ponernos el overall, ¿sí? ¿Qué significa que X pertenece al conjunto 1? Bueno, significa que X pertenece a la unión A unión B unión C, ¿sí? Entonces, si X pertenece a la unión, ¿qué es lo que yo sé? Y bueno, que pertenece a la unión. Y bueno, ¿cuál es la definición de unión? Ah, bueno, si pertenece a la unión de dos conjuntos, pertenece a uno o pertenece al otro, ¿sí? Entonces, esto sería definición de unión, X pertenece a A o X pertenece a B unión C, ¿sí? Bien, ¿y ahora cómo puedo seguir? Y bueno, acá tengo otra unión, aplico de vuelta la definición de unión, ¿sí? Yo sé entonces que X pertenece a A o, abro paréntesis, X pertenece a B o X pertenece a C, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Bueno, entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? Yo quiero llegar a que A unión B unión C, ¿sí? Y bueno, casi que lo tengo, ¿no? Porque lo único que me molesta es este paréntesis, que tendría que estar acá, ¿sí? Entonces, ¿qué digo yo? Y bueno, yo tengo la ley de la lógica que me dice que si yo hago P o Q o R, es equivalente a hacer P o Q y después hacer OR, ¿sí? Esta es una ley de la lógica. Justamente, la disyunción ¿sí? Cumple la propiedad asociativa. ¿Sí? Yo lo puedo asociar de cualquier manera. Entonces, siguiendo por mi razonamiento, por esta ley, ¿sí? Por asterisco, yo sé que entonces esto es X pertenece a A o X pertenece a B, es lo mismo, ¿no? O X pertenece a C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, definición de unión. Ahora voy para atrás, ¿sí? Yo tengo esta parte, ¿sí? Si yo tengo que X pertenece a un conjunto y X pertenece a otro conjunto, entonces, por definición de unión va a pertenecer a la unión, ¿sí? Entonces yo sé, por lo que está entre paréntesis, que X pertenece a A unión B, ¿sí? O X pertenece a C. Entonces, y bueno, acá también tengo de vuelta la definición de unión. O sea, yo puedo decir que X pertenece a A unión B unión C. ¿Sí? Y llegué a que X pertenece al conjunto 2. Porque ¿quién era el conjunto 2? Justamente A unión B unión C. ¿Sí? Entonces demostré la primera inclusión. ¿Sí? Llegué, ¿sí? Partí de un X que pertenecía al conjunto 1 y llegué que ese X pertenece al conjunto 2. Entonces demostré que el conjunto, ¿sí? Que el conjunto A unión B unión C está incluido en A unión B todo unión C. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí la demostración? ¿Sí? Claro, vuelvo a decir pero sí, pero ¿qué es lo complejo acá? Que ustedes no se acuerdan ninguna de las definiciones que yo utilicé. Eso es lo complejo.
Lo complejo es agarrar estas definiciones y aplicarlas, porque es eso lo que hice. No hice nada más. No es algo que saqué de una galera. Es aplicar estas mismas definiciones en el ejercicio. ¿Sí? Estas de acá las apliqué acá. ¿Sí? Puse exactamente lo mismo, digamos, es como que hice un copy-paste. No, ni siquiera tuve que pensar. ¿Se entiende la idea? ¿A dónde voy? Entonces, estos ejercicios se realizan justamente aplicando estas definiciones o las leyes de la lógica, ¿sí? Por ejemplo, esta acá o cualquiera de las que vimos en las que vieron en la práctica 1, ¿sí? Las últimas. Entonces, para terminar, porque esto no terminó acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ahora tendría que demostrar dos. Pero ¿qué pasa acá? Como yo acá, ¿sí? Yo para hacer este razonamiento, ¿sí? Este razonamiento de acá, apliqué, ¿sí? Para hacer este razonamiento, apliqué definiciones y bicondicionales, ¿sí? Que son bicondicionales es esto de acá, y que son definiciones cualquiera de estas, ¿sí? Entonces, yo puedo volver por el mismo camino. ¿Qué significa? Que si yo parto de un X, ¿sí? Si yo parto, ahora, ¿qué tendría que hacer para demostrar 2? Yo tendría que partir de un X que pertenece a 2, ¿sí? Y mediante un razonamiento, un caminito parecido a este que hicimos recién, yo tengo que llegar que X pertenece al conjunto 1, ¿sí? Pero como yo apliqué definiciones y bicondicionales para la demostración recién, yo puedo volver por este camino, ¿sí? ¿Qué significa volver por este camino? Que a todos estos les puedo hacer una doble implicación, ¿sí? Una doble implicación. Puedo ir y puedo volver, ¿sí? Entonces me evité hacer el camino de vuelta, ¿sí? Me evité entre comillas porque lo tuve que pensar, ¿sí? Es decir, yo tendría que haber partido de acá y tendría que haber llegado de acá. ¿Y cómo lo hubiese hecho? Y bueno, hubiese hecho X pertenece a unión B, unión C. Por definición de unión, X pertenece a unión B o X pertenece a C. Por definición de unión, X pertenece a A o X pertenece a B, en paréntesis, o X pertenece a C. Por esta propiedad, ¿sí? Por la distributiva, por la asociativa de la disyunción, esto es igual, es de acá salto acá, por definición de unión salto acá y por definición de unión salto acá. ¿Se entiende lo que significa volver por el mismo camino? Bueno, espero que hayan dicho que sí. Como dijo la compañera, esto hay que reverlo y pensarlo mucho, ¿sí? Pero ya les digo, no hay ningún secreto acá. El único secreto es acordarse bien las definiciones, ¿sí? Tenerlas ahí a mano, tenerlas presentes. Las definiciones y las leyes, ¿sí? Vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer primero el de abajo, ¿sí? Que me parece un poquito más fácil, y después vamos a hacer el de arriba, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el de abajo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo primero que hay que ver es ver los conectivos, por ejemplo, ¿sí? Acá, ¿qué conectivo hay? ¿O hay conectivos? Esa es la pregunta que tendría que hacerse. ¿Qué me dicen? Acuérdense que no puedo ver el chat. No, de la segunda. Vamos a hacer esto. Exactamente, la letra I, ¿sí? ¿Hay alguna otra? Una conjunción. ¿Eh?
Bien, acá tengo una negación. Una negación, pero la negación no es conectivo, ¿sí? Es propiamente dicho. Está muy bien igual, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no es un conectivo, no conecta dos cosas, ¿sí? Después vamos a ver si hay cuantificadores, ¿sí? Yo acá veo dos cuantificadores, que son todas, ¿sí? Que sería un para todos. Y acá tengo una existen, que sería un existencial. Bien, si hay cuantificadores, tiene que haber funciones proposicionales, es decir, tiene que haber variables. ¿De qué estoy hablando acá? ¿Cuál sería mi variable? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo que yo quiero ver? Claro, tengo que ver qué es lo que quiero ver si yo, o qué estoy afirmando yo que son rojas y no son azules. Las flores, ¿sí? Exactamente. O sea que esta es mi variable, ¿sí? Que yo en este caso voy a llamar X, ¿sí? Bien, entonces el universo son las flores. Y después veo, bueno, la flor del jardín de mi casa. Cumple, es roja, verdadero o falso. No es roja, falso, ¿sí? Y después entonces tengo que ver, bueno, cuáles son las funciones proposicionales. Uno me dice que las flores son rojas, ¿sí? O sea, en este caso, P de X, ¿sí? X es roja, 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 ¿sí? Y después tengo otro que me dice que son azules y después está negado. O sea que el Q de X me va a decir que X es azul, ¿sí? Entonces, acá tengo P de X, ¿sí? Y acá tengo no Q de X, ¿sí? Porque lo estoy negando. Porque Q de X es azul, entonces no Q de X va a ser X no es azul, ¿sí? Recuerden que cuando uno está simbolizando, es decir, está transformando al lenguaje matemático, no traduce literal. Uno cuando, por ejemplo, el que sabe inglés, cuando traduce al inglés no traduce literal. Modifica un poco la frase para adecuarla al idioma inglés. ¿Sí? Bueno, acá hay que hacer lo mismo. Uno no traduce literal. Hay que modificar esa frase para transformarla al lenguaje matemático. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo la modifico? Y bueno, no digo las flores son rojas, digo X es roja. ¿Sí? No digo las flores son azules, digo X es azul. Eso es transformarlo para adecuarlo y para traducirlo al lenguaje matemático, al lenguaje de la lógica. ¿Sí? Y fíjense que casi que me quedó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la simbolización sería para todo X, ¿sí? P de X y existen X, Q de X. Y si quieren, para eh, organizar un poco, le ponen los paréntesis. ¿Sí? Hasta ahí quería la primera parte, simbolizar la oración. ¿Sí? Vamos a negarla. Vamos a negarla. ¿Cómo la niego? ¿Sí? Niego. ¿Qué es lo primero que tengo que negar acá? Y bueno, fíjense que el para todos, si él existe, está entre paréntesis. O sea que lo primero que niego es una conjunción. ¿Sí? Lo vimos recién. La negación de P y Q, ¿qué es? Es no P y O, perdón, no Q. ¿Sí? Entonces, ahora, esto sería, como una orilla. Esto sería mi P y esto sería mi Q. ¿Sí? Entonces, negado, no P, ¿quién sería? No para todo X, P de X, o no existe X, Q de X. ¿Sí? Bien, entonces ahora tengo que negar esta parte de acá. La negación de un para todos es un existencial. ¿Sí? El no para todo, eh, P de X es igual a existe no P de X, ¿sí? Y el no existe P de X es igual a para todo no P de X, ¿sí? La negación de un universal es existencial y negado lo de adentro,
Y la negación de un existencial es un universal negado a lo verdadero. Entonces, ¿esto qué sería? Existe X, no P de X, ¿sí? O para todo X. Bueno, fíjense una cosita, ¿sí? Yo acá me confundí. Esto está negado ya, ¿sí? Nadie me dijo nada. O sea que esto está negado, ¿sí? ¿Y esto qué me quedaría? La negación de Q de X, ¿sí? Bueno, y para finalizar, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, la negación de la negación, ¿sí? De vuelta a otra ley lógica, no P es P, ¿sí? O sea que el no Q va a ser Q, ¿sí? Y, sigo acá, ¿cómo me quedaría? Existe X, no P de X, o para todo X, Q de X. Y ahí terminaría la negación de la versión. ¿Sí? Bueno, pasarlo al lenguaje cotidiano. ¿Qué hago? Y bueno, primero lo traduzco literal. De la matemática lo traduzco al idioma castellano literal. Y después lo transformo para que se oiga lindo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo acá? Literal. Existen flores que no son rojas o existen flores que son azules. O, no, perdón, o todas las flores son azules. Entonces, ¿cómo lo podría decir? Bueno, hay flores que no son rojas o todas son azules, por ejemplo. Ahí sería una buena traducción. ¿Sí? ¿Quedó hasta acá? ¿Venimos bien? Vamos con el de arriba. ¿Sí? Bueno, ahora sí, te voy a preguntar. ¿Hay conectivos acá? Exactamente. ¿Sí? Bueno, o por acá está, ¿no? Qué sé yo, como que el qué podríamos decir, ¿sí? O que sean. No, porque sean va con múltiplo de 2, ¿sí? Eh, ahora es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? Hay que tratar de traducirlo. Bueno, ahora, el qué. ¿Qué sería un bicondicional? Un condicional, un, una I, una O, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para esto había que, digamos, reemplazar. Yo tengo que reemplazar, ¿sí? El qué, ¿sí? Por alguno de los que ya conocemos. Eh, o por I, o por o meterle un sí entonces, ¿sí? Cosas que ya conocemos. O meterle un sí y solo sí, ¿sí? Que eso sería un bicondicional. Y que la frase no se modifique, diga lo mismo, ¿sí? Entonces, el compañero es el bicondicional. ¿Todos estarían de acuerdo en que si yo acá no hay múltiplo de 10 y solo sí no sean múltiplo de 2? O si es múltiplo de 10, sí o no hay múltiplo de 10 y solo sí. Como que no estoy diciendo, me queda medio rara, ¿no? Pero no estoy diciendo lo mismo. Yo pondría acá un i, ¿sí? Como que no hay múltiplo de 10 y, ¿sí? Eh, o que no sean múltiplos, justamente que no sean, si esto sería y no sean múltiplo de 2. Ahí está. No me salía como que ponerle. ¿Sí? ¿Me cree? Va. A mí me parece que dicen lo mismo, no sé a ustedes. ¿Qué dicen? Si yo en vez del que pongo el i, justamente por eso uno dice que y no dice i.
porque queda medio trabalengua, ¿no? No hay múltiplo de 10 y no es múltiplo de 2. ¿Sí? No hay, o un número, no hay un número múltiplo de 10 que no sea múltiplo de 2. Sí, claro, mal que. Es muy, pero yo estoy diciendo eso, ¿no? ¿Es múltiplo de 10 o no? Mira, a ver, si es múltiplo de 10, entonces es múltiplo de 2. Ahí me gustó más. No sé qué a ustedes qué les parece. A ver, si no, si no es múltiplo de 2, entonces no es múltiplo de 10. Esa me gustó más que Lee. Lo estoy pensando, ¿eh? Como ustedes. ¿Les parece mejor o no? La escribo. La escribo. A ver, escribamos las dos. Claro. ¿No? A mí me parece incluso que quedó mejor. Voy a escribir los dos. Eh, no hay múltiplos de 10 y eh, no de 2. ¿Sí? No hay múltiplo de 10 y no de 2. Y la otra es, si no es múltiplo de 2, entonces no es múltiplo de 10. ¿Cuál les parece mejor? La O ya la descartamos, ¿no? Y el sí solo sí también. ¿No? Estamos por estas dos. ¿Cuál les parece que refleja mejor la frase de arriba? La segunda, ¿no? Si no es múltiplo de 2, entonces no es múltiplo de 10. O no hay. Lo que pasa es que acá, claro, bueno, está bien. Claro, vamos a ponerle ¿sí? Es como decir, no existe múltiplos de 2, claro, que no sean. Aparte que no sean, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? La de abajo, ¿sí? Es un condicional, la de abajo eh, representa mejor a esta frase que la de arriba, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, teniendo en mente esto, que ya sé que es un condicional, ¿sí? Ya sé que es un condicional, ¿está? Y fíjense que están como cambiadas, ¿sí? Están al revés. Vamos a poner, para acordarnos, vamos a poner la flechita al revés, ¿sí? Que el condicional es de acá a acá. Vamos a tratar de simbolizarla, ¿sí? Voy a borrar esto acá, así me alcanza. Entonces, bueno, ya encontramos el conectivo, ¿sí? Vamos a seguir. Los cuantificadores, ¿sí? Bueno, acá hay un existencial, bueno, acá hay una negación, acá hay otra negación, ¿sí? Una negación, otra negación, ¿sí? Y como tengo un cuantificador, voy a tener dos proposiciones, que ya la vimos, ¿no? Una es, bueno, y X, ¿de qué estoy hablando? El universo, ¿sí? Van a ser los números, ¿sí? Es más, por cómo yo podría poner los números tranquilamente, pero acá vamos a poner los enteros, ¿sí? Cuando uno habla de múltiples divisiones está seguro que en los enteros. Entonces, a ver, vamos a primero. El primero ¿qué puede ser? P de X dice que X
es múltiplo de 10, ¿sí? Y Q de X, yo digo que es múltiplo de 2. Directamente yo podría poner que X es igual a 2 por K, ¿sí? Con K que pertenece a los enteros. ¿Sí? Esa es otra forma. Esta es otra forma de definir a los múltiplos de 2, ¿sí? Si yo no quiero escribir es múltiplo de 2. No estoy. Hoy a la mañana tuve álgebra y estamos por conjuntos, entonces ahora a todos le quiero poner conjuntos. Sí, entonces tengo estos dos, ¿sí? Entonces, yo digo, no hay múltiplos de 10, entonces, ¿cómo estaría simbolizada esta oración? No existen, no existen, no existen números, digamos, no existen números que, si no son múltiplos de 10, no, perdón, que si son múltiplos de 10, ahí está bien el condicional, si son múltiplos de 10, entonces no son múltiplos. Uh, no Q de X. Ahí está. No existen números o no existen enteros que, si son múltiplos de 10, entonces no son múltiplos de 2. ¿Quedó? Claro, yo acá, este no está negando el hay. Si no hay, o sea que si es múltiplo de 10, entonces no es múltiplo de 2. Claro, no hay múltiplos de 10 que no sean múltiplos de 2, que cumplan esa oración. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿La negamos? Bueno, esta es fácil de negar. ¿Por qué? Porque directamente, si yo niego esto, la negación de esto, yo acá tengo un no, ¿sí? Y por esta propiedad de acá, no PF, esto no es, existe X, P de X, entonces no Q de X, ¿sí? Y ahí ya la negué, ¿no? Justamente, no existen enteros que sean múltiplo de 10 y no sean múltiplo de 2, existe un entero que es múltiplo de 10 y no es, entonces no es múltiplo de 2. ¿Sí? Y ahí quedaría el ejercicio. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Lo primero que hacemos es definir, ¿sí?, las entradas. Estas son las entradas, ¿sí? Acá tengo la variable de salida, ¿sí? Entonces voy a tener una entrada, perdón, tres entradas y una salida. Bien, bueno, ¿cómo hago ahora? Vamos a identificar las compuertas lógicas, ¿sí? Vamos a identificar las compuertas lógicas. En este caso yo acá tengo un AND, ¿sí? Acá tengo un OR, acá tengo otro AND, acá tengo una I negada, un AND, ¿sí? Porque tengo este de acá, y acá tengo un NOR, ¿sí? Un O negado, ¿está? Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, vamos a tener que ir así de a partes, ¿sí? A este le llamo 1, a este le llamo 2, a este le llamo 3, a este le llamo 4 y a este le llamo 5. Entonces, 1, una I. ¿Qué 1 está ahí? 1
este y este. Bueno, fíjense, este de acá abajo va ahí a la variable y. O sea que esta es la variable y. Esta es la variable z, ¿sí? Y esta es la variable x, pero está negada. O sea que acá viene x y acá ya viene x negada, ¿sí? Entonces, uno va a ser AND, ¿sí? ¿Se acuerda que el AND era una multiplicación y el OR era una suma? Entonces, la primera sería x negada por z por y, ¿sí? El 2 es este OR. ¿Qué está negando? Y bueno, fíjense, bueno, acá otra forma de poner la negación, ¿sí? O sea que, ¿este qué es? Este es z, o sea que esto va a ser no z, este de acá es y, esto sí, y entonces esto es no x, ¿sí? Entonces, este OR, que son sumas, sería z negado más y más x negado, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? El 3. Sí, esto lo organizo así porque, a diferencia que con el que hicimos recién, ¿sí? Hay más compuertas, un poquito más de lío. Bueno, y acá empezamos con el lío realmente. ¿Por qué? Porque este AND, ¿qué une? Yo vengo de acá. Está uniendo esto, que es Z, con este, que es la negación de algo. ¿La negación de qué? De I, o sea que acá vengo I y acá viene no I, ¿sí? Y esto que sería 2, ¿sí? La compuerta 2. Entonces un AND, ¿sí? La compuerta 3, ¿qué sería? Lo voy a poner así. Sería la compuerta 2 por I negado por Z, ¿sí? Bien, perfecto. Hasta acá venimos bien. Cualquier cosa me paran, ¿eh? Me paran con la voz. Recuerden que el chat no lo estoy ni mirando. Sí, sí, sí. Mm. Sí, estos de acá, siempre. La negación hay dos formas de representarlos. O bien con los puntitos, ¿sí? Que, como este de acá. O directamente la compuerta, ¿sí? Hay una compuerta específica que niega la variable, ¿sí? Está. Entonces, bueno, seguimos con 4. 4. Este no. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo negamos. Pero yo tengo un i, o sea que hace multiplicación. ¿De qué? De este cablecito que es 1, ¿sí? De este cablecito que es la variable i, y este cablecito que es x negado, ¿no? X negado. O sea que yo voy a tener una sería 1 por y negado por x negado, ¿sí? Y todo negado. Un pequeño, sí. ¿Por qué y negado? Ah, no sé. No, claro, esto es porque tenía esto acá que era el cablecito y yo pensé que era la negación de I. Menos mal que hay alguien atento. Atenta. Gracias. Y el 5, bueno, el 5 va a ser todo. Bueno, vamos a escribirlo así y después lo vamos a desglosar. El 5 es un NOR. ¿Qué está uniendo este NOR? Está uniendo esto que es 4, ¿sí? Y esto que es el mismo, que sería 3, ¿no? 3 y 3. O sea que sería 4 más 3, todo negado. Bueno, acá ya podríamos aplicar, bueno, no, vamos a hacer.
Entonces, ¿qué sería? 4, que a su vez está 1. Entonces esto sería x negado por z por y por y por x negado, todo negado. Uy, todo negado, ¿no? Cierro paréntesis. Más el 3. El 3, que es este de acá, que sería el 2, que sería z negado más y más x negado, ¿sí? Por y negado por z, ¿sí? Más lo mismo, ¿sí? Este sería z negado más y más x negado por y negado por z. Bien. Y bueno, todo negado, porque 5 está todo negado, ¿sí? O sea que acuérdense que hay una super raya que va de un lado al otro, ¿no? Todo negado. Bueno, un lío, ¿no? Igual, miren, fíjense, ¿sí? Si yo tengo esta suma, ¿no? Esto más esto, y es lo mismo, ¿sí? Fíjense que el resultado, si yo tengo P más P es igual a P. ¿Por qué? Porque fíjense, si P es 1, 1 más 1 es 1, ¿sí? Y si P es 0, 0 más 0 va a ser 0, ¿sí? Entonces, en definitiva, esto es P. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Hacer 1 más 1 es 1, 0 más 0 es 0. Y no voy a tener otra opción. ¿Está? Entonces, directamente, P más P es P, ¿sí? O sea que yo acá ya me simplifico 1. ¿Qué me queda? Me queda X negado por Z, por Y, por Y, por X negado, todo negado, ¿sí? Más Z negado más Y más X negado por Y negado por Z y listo. Y todo negado. ¿Está? Bien. ¿Qué puedo seguir haciendo ahora? Bueno. Ajo. Bueno. Sí, sí, sí. Es que es eso, sí, las leyes lógicas, las leyes de álgebra de Boole. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que en vez de poner A y Q, en vez de poner, pones a más. Sí, vos fíjate, permiso, ¿eh? Sí, esto de acá, que esto sería una ley de la lógica, ¿cómo sería en Boole, en booleana? ¿Sí? Esto sería la negación de P por Q, ¿no? Sí, vos lo sabes así. P por Q, ¿no? Y esto es lo mismo que decir la negación de P más la negación de Q. ¿Sí o no? A la compañera que me preguntó. Claro, eso sí, la ley de Morgan. Sí, esto sería para lógica aplicado y esto sería la ley de Boole. Pero es lo mismo, ¿por qué? Porque el i es un por, el o es un más y la negación es la flechita, es la rayita arriba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acordás? Eh, claro, hay que traducirlo nomás. Pero son esas leyes, ¿sí? Las que aplicamos. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Estoy pensando a ver qué es lo que convendría más. Bueno, hago la negación, ¿sí? De una, de una I, ¿sí? ¿Esto qué sería? Bueno, yo tengo P o Q negado, ¿sí? ¿Esto qué sería? Sería no P y no Q, ¿sí? Que en Vol, ¿qué sería? P más Q
negado, esto sería P negado por Q negado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces yo tengo acá la negación de una suma, ¿sí? Tengo esta parte de acá. O sea que esto es X negado por Z por Y por Y por X negado. Y esto estaba todo negado, ¿sí? Y de vuelta lo tengo que negar, ¿sí? Por y la negación de esto de acá, que sería Z negado más Y más X negado por Y negado por Z, todo negado. ¿Me siguieron? ¿Y por qué lo hice así? Y porque la negación de la negación es la afirmación. Entonces esto me queda X por Z por Y por X negado. ¿Sí? Es más, este paréntesis lo puedo sacar porque son todas multiplicaciones. ¿Sí? Por. Y acá, ¿qué tengo que negar? Bueno, ¿me conviene negarlo? Sí. Esto sería, acá sí tengo que poner un paréntesis. Esto sería, uf, esto sería Z negado más Y más X negado, todo negado, y ahora más Y negado negado más Z negado negado. ¿Sí? Estoy aplicando esta negación a un producto, o sea que es la suma de las negaciones. ¿Sí? La negación de un producto es la suma de las negaciones. ¿Está? Lo que yo no sé es por qué hice una doble negación de Z. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Sí, 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 de a poco, de a poco. Bueno, y acá puedo hacer lo mismo, ¿no? Así como P más P es igual a P, P por P también es igual a P. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mismo, ¿no? Cuando es 1 y 1, cuando es 0, 0, 1 por 1 es 1, 0 por 0, 0. ¿Sí? Entonces la salida es la misma. Tener P por P que tener P. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense que acá tengo X negado por X negado. Y acá tengo Y por Y. ¿Sí? Entonces, esto me queda X negado por Z por Y. ¿Sí? Por la negación de una suma es la multiplicación de las negaciones. ¿Sí? Entonces me queda Z negado negado por Y negado por X negado negado. ¿Sí? Más, acá voy a abrir un poquito, más Y más Z negado. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esto de acá. Seguimos acá. Ah, ¿qué me quedaría acá? Entonces esto me quedaría X negado por Z por Y por, abro corchetes, esto me quedaría Z por Y negado por X más Y más Z negado. ¿Sí? Bien. Y acá tendría que hacer, podría hacer la multiplicación, la destructiva para ver si me sirve para algo, ¿no? Bueno, fíjense, vamos a simplificar, ¿sí? Si yo hago todo esto por esto, ¿sí? ¿Qué me quedaría? Lo voy a llamar 1. Esa destructiva la voy a llamar 1. Como para que tengan una idea de cómo seguir. Esto sería X negado por Y por Z negado, ¿sí? ¿Cuánto es Z por Z negado? A ver, la compañera que sabe, ¿cuánto es Z por Z negado? ¿Cuánto les parece que puede dar? ¿Cuánto da siempre Z por Z negado?
No, al contrario, ¿sí? Z por Z negado, ¿qué va a ser? Cuando Z es 1, Z negado es 0. Cuando Z es 0, Z negado es 1. ¿Sí? Esto da 0, esto da 0. Siempre, siempre, siempre da 0. O sea que esto es igual a 0. Siempre. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Claro, se anulan. Se anulan. Se anulan. ¿Por qué? Porque ¿qué representaría esto? Esto representa una compuerta I, ¿sí? Una compuerta I en donde vos tenés dos entradas. Una es Z, la variable Z y otra es la variable Z negada, ¿sí? Entonces, ¿te acordás que la variable o I es 1 cuando este es 1 y este es 1, ¿no? En todos los demás casos es falso, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si vos acá tenés que cuando este es 1, este es 0, la compuerta I va a estar en 0. Y si cuando este es 0, este es 1, la compuerta I va a estar en 0. No importa si acá hay 50 millones de compuertas más. ¿Sí? Porque como son todos I, siempre, digamos, para que esta compuerta esté en 1, todas estas variables tienen que ser en 1. Tienen que estar en 1. Y yo ya sé que hay, si hay una que está en 1, la otra va a estar en 0. Y si está en 0, está en 1. ¿Se entiende la idea? ¿De por qué es 0? ¿Sí? Bien. Entonces, el primero es 0. No el segundo. ¿Qué puedo hacer acá? No, no puedo hacer nada. ¿Sí? Ahora hago esto por esto y lo llamo 2. ¿Sí? Esto es 1. 2, ¿qué es? Es x negado por z por i. Ah, no, mira que es i negado. No, no es i negado. Por i, ¿sí? Pero bueno, recién dijimos que i por i es i. O sea que esto es lo mismo que tener x negado por z por i. Y ahí lo dejo. Y después tengo que hacer este por este. ¿Sí? Este era 2, que lo llamo 3. ¿Y 3 qué me queda? Bueno, voy a agrupar, como son todas multiplicaciones, agrupo las letras que son iguales. Bueno, fíjense que me queda lo mismo, porque me queda x negado por x por z, bueno, por z, y después me quedaría por i negado, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a 0, esto va a ser igual a 0, y esto es igual a z, perdón. Entonces, 0 por z por 0, ya, es igual a 0. Entonces, fíjense que, ¿qué me queda? Me queda solamente esto de acá, como circuito. Yo a este mismo circuito lo podría haber hecho con, bueno, las tres entradas, con tres compuertas, con menos, dos compuertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, ¿qué sería? Esto es, esto es una multiplicación. La multiplicación es un AND, ¿sí? Entonces es una compuerta I que tiene tres entradas. Tiene la variable Z, la variable I y acá la negación, de la variable. Fíjense cómo simplifiqué mi circuito. ¿Se entiende? ¿Para qué sirve esto? ¿Sí? Entonces, bueno, que yo, no sé si algunos pero los que hacen circuitos, ¿sí? Para los circuitos son los que están adentro de nuestra computadora, de nuestros celulares, son todos circuitos parecidos a, digamos, empiezan con estos. Y bueno, descubren que este circuito realiza la función que yo quiero, entonces aplican todas estas propiedades y llegan a que este circuito es un circuito equivalente que hace lo mismo que este de acá. ¿Y qué me conviene armar a mí? Y bueno, me conviene armar este circuito que este. ¿Sí? Reduzco todo, reduzco costos, reduzco todo.
Pero bueno, esa es la idea.